Ponerlo al diputado Carlos Alarcón, que lo vamos a aprovechar porque está de ida apuradito a... Te veo con una bandera cruceña detrás de vos. Estoy en la vicepresidencia, en un salón, a la Ya. espera de si nos convocan para el informe Sí. del día de ayer. Bueno, ¿cómo está yendo, Carlos? Te agradezco por atendernos la llamada, porque sé que probablemente esto se corte por la urgencia que ustedes están trabajando. Pero ¿cómo va yendo el proceso? Mira, fue bien el día de ayer, salvo 2 puntos que no lograron el consenso unánime. Consensuamos por unanimidad varios aspectos importantes para adecuar la ley 144, además a la declaración constitucional 049, en lo que esta declaración es rescatable. No en el tema, obviamente, del prorrogazo, que es lo que han metido de contrabando en esta declaración, y eso rompe el orden constitucional y democrático del país. Con relación a los avances por unanimidad, hemos mejorado los plazos de preselección, hemos ampliado los plazos de impugnación para los postulantes que se consideren injustamente inhabilitados, hemos establecido recursos de impugnación y de revisión para estos postulantes que quieran reclamar esas decisiones. Hemos mejorado la calificación de méritos incorporando un bloque adicional, porque inicialmente se iba a calificar con documentos fidedignos y auténticos y de fácil verificación el ejercicio profesional, la formación académica y la producción intelectual. Ahora le hemos incorporado una prueba, o sea, un examen de preguntas escritas y respuestas orales. ¿Qué quiere decir esto? Que si se aprobaría esto, vamos a pedir una batería, ojalá fueran 500, 1000 preguntas, a diferentes fuentes redactoras de las preguntas, no a una sola fuente. Nosotros no vamos a redactar ni una pregunta. ¿Quiénes redactarían? Las facultades de Derecho de las universidades públicas y privadas, ¿no? Las que quieran mandar y colaborar con el proceso, obviamente. No se le va a obligar a nadie. Después está el Instituto de Formación de Jueces, están los colegios de abogados, están los veedores nacionales e internacionales. Entonces, el mismo día de la evaluación, nos entregarían las preguntas, las 500, 1000, 1500 preguntas, meteríamos todo eso en una ánfora y tendrían que elegir al azar cada postulante habilitado por los requisitos generales y específicos tendría que elegir 5 preguntas, pero dar las respuestas orales. Entonces, hemos dejado de lado la entrevista subjetiva, discrecional, donde nos bajaban al mejor calificado. Por ejemplo, en el caso del defensor del pueblo, lo voltearon con la entrevista, y ahora no habría esa posibilidad porque el examen es escrito en las preguntas, no hacemos nosotros las preguntas, hay batería de miles de preguntas y el que responde oralmente 5 preguntas durante 5 minutos cada una es el postulante que haya pasado a esa fase. Se ha establecido que los 2 componentes suman 200 puntos, el bloque de ejercicio profesional, formación académica y publicación intelectual compone 100 puntos, el examen escrito oral 100 puntos, y de 200 puntos tienes que tener 113 para poder pasar al informe de comisión. En el informe de comisión, todos los que han alcanzado de 130 para arriba van a la fase de votación del Pleno. El Pleno no hace como hacía antes, que votaban 4 por cada cargo de manera individual en una nómina compuesta por índice alfabético. Entonces lo que pasaba era que como antes tenía un solo partido, 2/3, lograba votar los 2/3 porque él definía todo. En cambio ahora te van a decir, tú apóyame al candidato de la A, ¿no? Del apellido A, y yo te voy a apoyar en el de la C del otro órgano. Ahí se genera la repartija, que más bien es al revés de lo que dice el ministro de Justicia. Pero además de la repartija, es imposible llegar a conseguir una votación por 2/3 de aproximadamente 100 postulantes, porque no te olvides que si son 4 para cada cargo, entre titulares, suplentes, estás hablando de más de 100 postulantes y que todos tengan 2/3, uno por uno, básicamente sería imposible. Eso inviabilizaría la elección. En cambio, nosotros decimos, una vez preseleccionados por mérito, los que tienen 130 puntos para arriba, todos van en paquete a la aprobación del informe, van a la papeleta y que el soberano pues decida, ¿no ve? Si es mejor Pedro, Diego, Juan o lo que fuere, el que fuere con su voto. Entonces ahí 5 estábamos de acuerdo y hay uno que no estaba de acuerdo, ahí no ha habido consenso unánime. De 6, 5 de acuerdo, 1 en desacuerdo. Y el tema,
No, esto era la comisión de delegados especiales, que ha sido un trabajo de una comisión ad hoc, inclusive puesta por encima de las de Constitución, un poco para lograr generar estos consensos. En ese punto no ha habido consenso unánime, y en el otro, en el del prorrogazo, nosotros hemos planteado que los usurpadores judiciales tienen que irse a su casa porque están ejerciendo ilegalmente las funciones, delictivamente, y que hemos planteado igual 5 contra 1, 2 opciones. Una opción, que los secretarios generales, con suspensión de plazos durante los 6 meses que duraría la elección hasta fines de julio, custodien la documentación nueva y la existente, ¿no?, para que los nuevos que entren fines de julio ya puedan tomar decisiones, o que sean los decanos, ¿no?, en lugar del sorteo que tanto se cuestionó y se criticó. Hemos dicho, bueno, vayamos entonces a los decanos de los actuales vocales en ejercicio y jueces en ejercicio de esas áreas de especialidad de estos 4 órganos, y el decano es el que tiene la experiencia profesional y el ejercicio más antiguo. Es una figura muy reconocida, que tú la debes conocer en la organización judicial. Es el más respetado porque es el más veterano, el más antiguo, el que tiene una mayor carrera judicial. Entonces, que esos cubran 6 meses en lugar de los prorrogados como máximo, y que atiendan lo indispensable. Obviamente no van a resolver cosas que se llaman, por ejemplo, en los sistemas de control de conciencia, de relevancia institucional, porque saben que a los 6 meses se van a ir a su casa. Van a resolver temas que le interesan más al ciudadano en su día a día. Y esa es la opción B o A. Cualquiera de ellas estaríamos de acuerdo. Estos 5 delegados de las 3 fuerzas políticas, creemos Comunidad Ciudadana, el MAS, y hay uno en disidencia con eso, ¿no? De los 6, uno que quiere que se mantenga el prorrogazo. Esto recuerdo que ustedes lo habían planteado, era un trabajo tuyo que lo planteaste hace unos meses, gran parte de ello, y tenía lógica. Bueno, parece que al fin se ha entendido la necesidad que tenemos de esto. Ahora, el hecho de que no haya unanimidad, consenso y unanimidad, quiero decir, en caso de que no haya, con los 5 es suficiente para aprobarlo. No, mira, primero un dato interesante que das. Yo planteé eso antes de que salga. Presentamos una ley en el Senado antes de que salga el prorrogazo. Claro. Eso demuestra la mala fe de los prorrogados, que deberían haber dicho, en lugar de autoprorrogarse, ya que está debatiendo estas leyes de acefalía, que la Asamblea resuelva, ¿no, Carlos? Claro, esa era nuestra competencia. Nos han robado la competencia y la atribución de la Asamblea estos usurpadores judiciales, y ellos mismos se han decidido autoprorrogar, cosa que no vas a ver en ningún país democrático del mundo, que se dé esa figura de autoprórroga, ¿no? Entonces, ahora estos 2 puntos están siendo tratados en este momento en la vicepresidencia, con la delegación original, que eran jefes de bancada, eran presidentes de cámaras, presidentes de las comisiones. Se están tratando esos 2 temas pendientes. Si no llegarían a resolverse esos 2 temas pendientes en esta reunión de la vicepresidencia, nosotros consideramos que debería convocarse para mañana al pleno de las 2 cámaras, y que ya se resuelva la votación del pleno por 2/3. ¿Por qué mañana? Porque mañana ya se vence el plazo de 30 días que debería haber considerado la ley 144 la Cámara de Diputados, y no lo ha hecho. Entonces la Constitución tiene una norma específica que te dice que si no has considerado en la Cámara Revisora, en este caso diputados, en 30 días un proyecto de ley, automáticamente lo tratas en el pleno de las 2 cámaras, y es mejor, porque nos ahorramos un paso, nos ahorramos las idas y venidas entre Cámara de Origen y Revisora, y podemos liquidar esta ley con una votación de 2/3 mañana mismo, y el presidente la podría publicar a más tardar hasta el viernes. Claro, pero además se debate en términos políticos un asunto eminentemente jurídico y técnico, que es lo que uno necesita. Para eso está el Parlamento, y para eso está la Asamblea en su conjunto, la unión de las 2 cámaras, ¿o no? Claro, y hay una vía de hecho nefasta que le encanta usar al gobierno, que cuando ellos calculan que van a perder en el voto, no convocan a sesión. O sea, estamos sin trabajar por decisión del presidente de la Cámara de Diputados. Después, cuando convoca y ve que igual va a perder en voto, la suspende. Entonces, yo digo, esas son vías de hecho
que destruyen la democracia porque te anulan el trabajo del escenario donde los bolivianos debatimos a través de sus representantes. Entonces el gobierno se escapa de la asamblea. Cuando ve que no tiene voto asegurado, no quiere que funcione la asamblea. Entonces, ¿qué clase de gobierno democrático es ese, Carlos? Un gobierno democrático respeta a la asamblea y dice, vayan y debatan y voten, pues, y el que gana por mayoría, o 2/3, según lo que exija la Constitución, ganó y el otro perdió y punto, y se acabó la historia. Pero estas vías, de hecho, sabotean. Pero no lo van a poder repetir el día de mañana porque hay una situación muy especial y el gobierno está comprometido íntegramente. Está el vicepresidente Choquehuanca ahí y supongo que no le va a dar chance de hacer esa jugada que es tan desagradable para la democracia. Ahora, esto lo junto con la importancia de aprobar mañana, podemos juntarla incluso con el fallo de la señora jueza que ha determinado, la jueza chuquisaqueña, que ha determinado que tienen caso de corte los del Tribunal Constitucional y los prorrogados. Frente a eso, ¿ustedes le salen al fallo y lo dejan sin motivo y sin función? Claro, nosotros hemos apelado esa decisión, que obviamente no la compartimos, pero la jueza ha sido obligada a esa decisión por la apelación. La Corte Distrital, los vocales de una sala de Sucre, le han obligado a la jueza a tomar esa decisión, porque ella le han revocado la decisión inicial que la juez decía que siga la comisión de fiscales investigando a estos señores que son simples particulares que han tomado por asalto las funciones judiciales a partir del 3 de enero. Entonces, ahora obviamente no corresponde para la usurpación de funciones el juicio de responsabilidades, porque eso solo corresponde para el prevaricato de la declaración 049, cuando ellos eran magistrados y dictaron la declaración 49 en ejercicio de funciones y no como usurpadores. En cambio ahora ya están desempeñando el cargo como usurpadores. Entonces corresponde pues la vía ordinaria de juzgamiento. Si a la expresidenta Áñez, Carlos, que le correspondía el juicio de responsabilidades, la han sometido a un juicio ordinario sin ser usurpadora, a estos usurpadores ahora les quieren dar el beneficio del juicio de responsabilidades. No, pues obviamente en el tema de la usurpación tienen que ser juzgados en la vía ordinaria. Ahora, al gobierno le conviene que sigan, ¿no? Lima está peleando para que sigan y ahí debe estar en alguna de las comisiones el diputado Jáuregui también peleando por ahí, porque es el operador de Lima en el Parlamento. Sí, ayer era parte de la comisión de delegados especiales de los 6. El gobierno, en el fondo, ¿por qué cuestiona estos dos puntos centrales? Porque el gobierno no quiere la elección. Para el gobierno es una ruleta rusa la elección. Es una lotería en la que puede perder el control y dominio total absoluto que tiene ahora de estos prorrogados. Y esos son esenciales para anular a la Asamblea donde ha perdido su mayoría. Si el gobierno ha perdido ya su mayoría, acordate de la última decisión del Pleno, cuando rechazamos el receso por 20 votos de diferencia, por más de 2/3. El gobierno se ha dado cuenta que ya no tiene la mayoría en la Asamblea, entonces sus prorrogados usurpadores tienen que seguir bloqueando y anulando a la Asamblea para que el gobierno quiera seguir imponiendo las leyes que le vienen en gana en contra del pueblo. El otro día vamos a hablar de la ley de pensiones, las modificaciones que ahí nosotros hemos rechazado porque las consideramos un sistema totalmente desproporcional. Es decir, el que más aporta, el que más ha tenido un aporte y un trabajo, resulta que termina aportando al Fondo Solidario, pero en tal magnitud que al final termina recibiendo una jubilación menor que el que ha aportado menos y probablemente menos tiempo. Entonces, ese tipo de desproporciones y de injusticias las impone el gobierno en la comisión porque ahí tiene mayorías, pero en el Pleno ya no tiene mayorías. En el Pleno se le van diluyendo las mayorías que tienen las comisiones. Claro, para eso es imprescindible contar con la extensión del poder político en el sistema judicial, sobre todo en el Tribunal Constitucional, para anular cualquier cosa que ustedes intenten hacer desde la Cámara. Claro, inclusive yo creo que van más allá. Si el día de mañana el Tribunal Supremo Electoral te dice que como está, no creo que diga porque sigue siendo un apéndice del gobierno, pero si tienes un tribunal electoral en serio que te dice fraude, el Constitucional va a decir no hay fraude, ganó Arce.
o hasta lo puede prorrogar Arce, pues si él los ha hecho prorrogar a ellos, ¿por qué ellos no le pueden devolver el favor, no ve? Con el pretexto del censo. Por ejemplo, acordate que el 2005, cuando se tenían que redistribuir escaños, con el anterior Tribunal Constitucional de esa época, dijeron, si no se redistribuye escaños, no hay las elecciones del 2005. Entonces podrían decirte lo mismo, o poner sabotajes a la Asamblea para que no redistribuyamos escaños y con ese pretexto se demoren las elecciones y lo prorroguen pues al presidente. O sea, cualquier cosa puede pasar, Carlos. Ese es el problema que tenemos con los prorrogados. Son una bomba atómica para la democracia. Sí, recomiendo que estos argumentos que nos acaba de dar hoy día los haga recuerdo entre la gente para que entiendan la gravedad de que esto siga como está. La ventaja parece ser de que el gobierno no ha entendido de ninguna otra manera que llegar hasta donde se llegó, y sabe que si no se aprueba esta ley, las carreteras van a seguir tomadas, ¿no? El gobierno hasta ahora, digamos, ha mantenido de manera inexorable su lógica de que lo peor que le puede pasar es las elecciones judiciales, ¿no? Entonces lo único que ha hecho ha sido fintas, amagues, señuelos distractivos para hacer creer que quiere las elecciones judiciales, pero en el fondo no las quiere las elecciones judiciales. Por eso Iván Lima te plantea una metodología imposible cuando no hay un solo partido que tenga los 2/3. ¿Cómo vas a poder ponerte de acuerdo en 2/3 cuando tengas una nómina en orden alfabético en el Pleno y vayas votando uno por uno? O sea, yo te apoyo a pero vos me apoyas a este otro de este otro tribunal, y así no llegas nunca a los 2/3. Y más bien ahí sí se presta la repartija que cuestiona el propio Lima. Yo diría, ellos están en el afán de repartirse. Nosotros no podemos repartirnos, Carlos, porque en las comisiones mixtas el arcismo tiene mayoría. Pero como hemos hecho una metodología de calificación objetiva, esa mayoría no le sirve en las comisiones. ¿Te das cuenta? Entonces, el único que podría dominar más bien en las comisiones sería el arcismo. Es imposible que haya una repartija entre los otros grupos parlamentarios, porque ellos podrían vetar los 2/3 en las comisiones. O sea, es una mentira del ministro de Justicia de que nosotros podríamos sin ellos hacer una repartija en las comisiones. Pero además, no nos olvidemos que el uso del celular, el famoso celular, en las elecciones anteriores funcionó muy bien. Sabían por quién tenían que votar, iban mirando y votaban lo que le iban mandando. En este momento, si ustedes hacen lo que está diciendo, 130 de calificación. De 200, 130. Sí, pero te digo, si hay 130 de calificación y entran a la elección, que definamos nosotros, pues, los ciudadanos. ¿Acaso no? El que puede llena su lista parlamentaria, y el que no puede no la llena, y sin embargo nadie dice, hey, estoy mal aquí, me falta. Te presentás con lo que tenés, ¿o no es así? Es el mismo modelo. Claro, ¿y cómo llegas a los 130? Por ejemplo, en producción intelectual, este postulante tiene un libro de derecho constitucional, estás al lado del veedor nacional e internacional, codo a codo y mano a mano. No te vas a inventar y decir, no tiene libro, y el libro te lo están mostrando. Entonces es imposible hacer fraude o manipular. ¿Te das cuenta? Claro, y por eso esos 130 puntos van a ser puntos objetivos, ¿no? Por lo menos ganados legítimamente. Ese es el punto. Sí. Bueno, nos quedamos a esperarte, Carlos, y cualquier cosa nos avisás y nos comunicamos, ¿sí? Claro, un gusto y un cordial saludo. Hasta el próximo contacto, Carlos. Okay, ya, chao. Bueno, la verdad es que va yendo, lo decía ayer el doctor, el doctor, el senador cruceño, que se me fue el apellido. Bueno, lo decía ayer y hoy día queda mucho más claro. La forma de calificación no hay manera de huirle. Si sos bueno en tu trabajo, lo vas a tener que, y en tu profesión lo vas a tener que demostrar si vas a dar examen. Y si hay 90 personas o 100 personas o 120 que tengan 130 puntos, entran las 120 personas y uno escoge al que le dé la gana. Si el que no tiene partido político, pongámoslo claro, el que no tiene partido político va a una elección y puede votar por el presidente a fulano, por diputado uninominal a mengano, y está hecho. Y lo mismo, vota por alcalde a uno y vota por
concejales a la otra lista, o vota por gobernador a uno y por los asambleístas departamentales, y no tiene problema. Entonces, ¿por qué tiene que ser un problema este modo de elección tan democrático, que es el que la gente vote por quien decide votar? Solamente la mala intención y la gana de prorrogarse a como dé lugar y manejar el país como le dé la gana, pueden hacer que esto no se dé o que no ocurra. Yo celebro que las cosas estén yendo así. Vamos al corte y volvemos al tiro. En Tigo tenemos un paquetigo para cada bolsillo y ocasión. Desde 2 pesitos puedes activar un paquetigo que tiene WhatsApp ilimitado para chatear y chatear. Desde 3 pesitos disfruta tus megas ilimitados para ver videos en TikTok, subir tus fotos a Instagram o a lo que más te guste. Aprovecha los paquetigos y elige el ilimitado que más te convenga. Encuéntralos en la app Mi Tigo o en tu tienda de barrio más cercana.